Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición del webinar. Confiamos en estar atentos a sus preguntas. Hoy estamos cambiando un poquito el formato y entonces el chat lo miraremos finalizando la presentación para poder responder las preguntas que se generen. Y los invitamos a dejarlas ahí. También les recordamos que esto va a quedar grabado y para los que no alcancen a quedarse todo el rato, pues les haremos llegar la transmisión después. En este sentido, queremos hoy trabajar un poco sobre los temas de la planeación estratégica de tecnología. Cómo ajustamos la prioridad de nuestros proyectos, cómo validamos que el orden de los proyectos que estamos atacando es el orden adecuado, cómo verificamos que nuestros proyectos realmente tengan la especificidad y el peso estratégico dentro del negocio, de tal manera que se puedan garantizar que estos proyectos se ejecutan y que no van a ser como sacados de la palestra de los proyectos en la mitad del camino. Tenemos unas situaciones un poco distintas hoy que hacen que si nuestros planes estratégicos no tienen un buen sistema de priorización, se hace muy complejo en este momento ajustar entonces esas prioridades para abordarnos y atenernos a los nuevos requerimientos que están generando los negocios. Antes de avanzar un poco, quiero que pensemos un poquito si para este proceso de planeación estratégica de tecnología, algo que llamamos PETI hace muchos años y que inclusive un amigo dice que el término me lo inventé yo, muy generoso él con sus palabras, si ya la última I no será que la tenemos que cambiar por una D, y no será que esto tiene más bien que ser la planeación de la estratégica de la tecnología digital, y ahí vamos dejando la duda en qué sentido. En que en todas las teorías y en todos los marcos de referencia se habla como la planificación estratégica de la tecnología informática. Sin embargo, estamos empezando a tener unos cambios muy fuertes en cuanto a la misma tecnología. Si definimos la palabra informática, es el procesamiento automático de la información. Y efectivamente, eso es lo que inicialmente hacemos con un PETI, hacer el manejo de la planeación estratégica de la tecnología informática. Pero no podemos perder de vista que hoy tenemos un sinnúmero de tecnologías que no necesariamente procesan automáticamente la información. Puede que la capturen, puede que la transmiten, pero no nos están generando información hasta que no se procesen más adelante. Y me refiero de pronto a una impresora en 3D o a un robot, o podemos estar pensando inclusive en temas como inteligencia artificial, en temas como interfaz hombre-máquina, ese tipo de elementos que hacen que pensemos un poco más allá del servidor, el computador, la red de comunicaciones, la pantalla, el reporte, y un poco más allá entonces hacia la aplicación misma de la tecnología. Así las cosas, entremos un poco en materia entonces de lo que queremos hacer hoy. Tenemos un objetivo claro y es caminar con ustedes dónde están los puntos críticos de un proceso de planeación estratégica de tecnología o de planeación estratégica digital, de tal manera que nos permita ajustar la prioridad de los proyectos. ¿Cómo hacemos para identificar en qué puntos claves debemos concentrarnos para garantizar que el movimiento que hacemos de los proyectos no van en detrimento del negocio por una circunstancia particular o por un evento en particular? En este sentido, entonces, vamos a cubrir una agenda y identificar un poquito dónde va el PETI dentro del entorno del gobierno corporativo. Lo hacemos porque en el sondeo que hicimos tanto en la primera sesión como en la segunda, y ahora les muestro los resultados, muchos manifestaron que no tienen un plan estratégico. Y entonces a nosotros nos deja la inquietud, si no hay un plan estratégico, deberá haber por lo menos alguna forma de establecer las prioridades y confiaríamos que esa forma que tienen de establecer prioridades de los proyectos, a menos eso sí, que tengan una billetera ilimitada y unos recursos ilimitados para ejecutar proyectos al igual que gente, pues requieren cierto orden. A veces el orden es por el que más grita, a veces el orden es porque el gerente dijo, que también son válidos, criterios que son válidos, pero miremos si esos criterios hoy nos permiten entonces ajustar estas prioridades a raíz de lo que nos está sucediendo.
Vamos a explicar un poquito cómo hacerlo de tal manera, no en detalle, porque pues el tema del detalle es un tema de un taller completo, pero sí cómo se hace y en este hacer dónde se buscan las prioridades y cómo ajustamos entonces esa priorización. Entremos en materia, empezando de por qué estamos metidos en los temas de gobierno corporativo de tecnología. ¿Por qué estamos en este tema hoy? ¿Por qué nos interesa tanto meternos en el tema de gobierno? Y hay como dos vertientes. Una primera vertiente que dice que la tecnología no importa. Esto lo empezó, este movimiento lo empezó el señor Nicholas Carr por allá en el 2003, 2004, con un libro inclusive del mismo nombre. Y en este sentido lo que decía era que la tecnología es un commodity, o sea, es algo que todo el mundo puede comprar, algo que todo el mundo necesita para hacer sus negocios y como tal entonces pues no genera ninguna ventaja distintiva. Si todo el mundo lo va a tener, pues ¿por qué me va a generar alguna ventaja distintiva a mí? Por otro lado, están los otros grupos de personas que precisamente piensan lo contrario. Y es que efectivamente asienten de que la tecnología per se no importa, que el hecho de tener una u otra tecnología no me hace a mí más competitivo o más diferente, pero lo que sí me permite a mí la tecnología es lo que yo hago con ella. Entonces yo puedo tener varios clientes con la misma aplicación, puedo tener varias empresas que tienen montado el último lujo del aplicativo, unos se quiebran y otros salen adelante. Reitero, no necesariamente por la tecnología, sino por la forma como se implementó la tecnología en el negocio o de pronto el negocio dejó de ser negocio en algún momento. Así las cosas, si recorremos un poco lo que hemos estado viviendo, estamos pasando de tener los sistemas de administración de información o Management Information Systems a Information Technology o tecnologías de información y ahora vamos en el IT, que no es ese muñeco espacial que tuvimos por allá en las películas de los 80s, sino es lo que llamamos el Enterprise Technology, que la apuntan desde el 2010 hacia adelante. Y al ser Enterprise Technology, estamos hablando entonces de que ya admitimos toda la tecnología de la empresa y aquí queremos generar una alerta. El hecho de que sea tecnología no significa que la maneja el departamento de tecnología. Curiosamente, en muchos clientes nos topamos que es el departamento de tecnología quienes administran el sistema de vigilancia, es el departamento de tecnología quienes administran las fotocopiadoras porque tienen un panel, entonces como tiene un panel digital le toca a la gerencia de TI y veo uno gente del área de TI contando número de fotocopias para pasarle a contabilidad la distribución del centro de costo. Eso no es Enterprise Technology. Aquí nos referimos a Enterprise Technology, a la tecnología que está amarrada al hacer del negocio, lo que nos permite generar nuestra promesa de valor. Dicho esto, tenemos hoy unos puntos de dolor que nos hacen llamar la atención un poco a qué podemos hacer para resolver estos puntos de dolor. Tenemos muchos proyectos en el área de tecnología que fallan. Inclusive una vez un cliente me dijo, es que esto en tecnología es como en la construcción. Uno pide 3 propuestas y las suma. Ya estamos avanzando mucho, hemos avanzado mucho en la construcción de proyectos de tecnología, en donde tenemos proyectos que se terminan a tiempo, proyectos que no se pasan los presupuestos, hemos avanzado en metodología. Todavía nos falta esa última patica y es avanzar en el beneficio para el negocio. Muchos de los proyectos en TI los estamos terminando como se terminan las construcciones. No se termina la casa se abandona. Entonces, en ese sentido, terminamos abandonando proyectos por la razón que sea. E inclusive en ese momento del abandono puede que el negocio ya ni lo necesite. Tenemos iniciativas de planeación que son ad hoc, muy poco estructuradas. Y si a esto le sumamos que la comunicación al interior de la compañía es muy frágil, hace difícil entonces que todo se pueda generar acorde. La forma de reportar a la gerencia es distinta porque no hay una clara definición de la obligación que tiene el departamento de tecnología. Los proveedores son un poco cojos en cuanto a lo que nosotros quisiéramos que nos atendieran. Tenemos una fragilidad en el entorno de responsabilidad y en el entorno de herramientas para la automatización que tenemos de nuestros clientes y el atender la tecnología. Y adicionalmente, tenemos unos altísimos niveles de incertidumbre. Si alguno de ustedes hoy creía que estábamos trabajando en un entorno en donde nos decían, yo para qué planeo si me está cambiando el ambiente,
Ahora sí que nos está cambiando. Ahora sí que no tenemos ni idea cuándo es cuándo, ni cuándo se acaba nada, ni cuándo empieza otro entorno, ni qué pasa con la cuarentena. No tenemos idea. Quien hoy sea capaz de decirme cuándo será el próximo taller que yo voy a dictar de manera presencial, creo que puede salir a comprar la lotería. Quien hoy sea capaz de decirme cuándo puedo ir a México a terminar un proyecto que arrancamos en febrero de este año y gracias a la confianza de nuestro cliente nos dijo sigamos virtualmente y luego la parte que tiene que ser presencial la dejamos para cuando se pueda, pues no sabemos, ni ellos ni nosotros. Inclusive en México estaba por abrir todo y las noticias ayer fueron que estaba un desastre México. Entonces, ese último cajón que lo pusimos en rojo encendido, precisamente es lo que nos da esos altísimos niveles de incertidumbre y es precisamente lo que nos obliga a nosotros a pensar en esa planeación. ¿Cómo tengo yo una hoja de ruta? ¿Cómo tengo yo un plan? ¿Cómo tengo yo un norte fijado que me permita mover el timón del barco? Así las cosas, podemos entrar entonces a ver qué es lo que hace el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo lo que atiende son 4 preguntas específicas, busca responderlas. El primero es si estamos haciendo lo que debemos hacer. Quiere decir que los proyectos van en línea con lo que el negocio necesita. Y aquí vienen las preguntas que ustedes se pueden ir haciendo. ¿Los proyectos que tenemos hoy en el área de tecnología están abordando la urgencia de hoy o tenemos un proyecto que está abocado para la estrategia que el negocio tenía para el 2024? Y entonces nos toca sentarnos a ajustar las prioridades. La siguiente pregunta que nos hacemos es si lo estamos haciendo de la manera correcta. Supongamos que el proyecto que estamos emprendiendo es el que tenemos que emprender y tenemos que preguntarnos ahora, ¿tenemos una buena metodología en pie? ¿Estamos trabajando con metodologías de proyectos tradicionales o metimos metodología ágil o tenemos DevOps o vamos a hacer mínimo producto viable? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la manera correcta para abordar esto en el entorno de hoy? La siguiente pregunta es, si ya escogimos cómo lo íbamos a hacer, si lo estamos haciendo correctamente. Una de las peleas que tengo yo con estas metodologías robustas para el manejo de proyectos es que exigen una labor de gestión enorme y como tal nos da pereza y nos da cansancio en la mitad del camino como utilizarlas del todo. Entonces planeamos pero no le hacemos seguimiento. Y por último, si todo esto está bien, pues deberíamos estar obteniendo los beneficios. Tengan en cuenta que algunos proyectos se arrancan sin saber cuáles son los beneficios, lo que los hace los primeros objetivos para ser bajados de la palestra. Las preguntas de arriba las resuelve el negocio, por eso las tenemos marcadas aquí con este verde. La pregunta de estrategia, o sea, de qué voy a hacer y qué valor espero. Las preguntas de abajo las resuelve el área de TI. Yo defino cómo lo voy a hacer, si voy a montar una aplicación, si me voy para la nube, si la aplicación es cliente-servidor, web enable, etcétera, etcétera. Y la ejecución también la defino, la metodología de ejecución también la defino, inclusive en algunas empresas ya hay estándares para esta metodología de ejecución. Sin embargo, para este tema del gobierno tenemos teorías que van por todas partes, cada una por su lado. Y esta maraña de pinturas que está aquí, ustedes la ven, es una imagen muy clara de lo que no sucede. Y tengamos en cuenta que aquí no hay nada para planear la tecnología. Cada uno de estos va por su lado. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó inventarnos una casita, generar un modelo de gobierno cuyo techo es COVID, y ya les muestro por qué el techo nosotros lo ponemos como COVID, y tiene 6 columnas. Cada una de estas columnas está orientada a un elemento específico de la administración de tecnología y su gobierno, donde está la administración del servicio, donde está el desarrollo, la seguridad, administración de proyectos, la planeación de TI y el sistema de calidad. Y entonces si le vamos poniendo a esto cuáles son las metodologías que existen, empezamos a agregar ITIL, ISO 20000, CMMI, ISO 27000, PMI, PRINCE, ISO 20000, los sistemas de calidad y nos damos cuenta que para el tema de planeación de TI no hay un marco de referencia, no hay una metodología, no hay una forma estándar de hacerlo. Tanto así que muchas personas se han buscado en tratar de hacer un elemento. Algunas entidades de gobierno se han basado inclusive en temas de arquitectura empresarial, porque uno de los 4 elementos de la arquitectura habla de tecnología y entonces tratan de armarlo de allí. Otras metodologías se escudan en los temas de la planeación corporativa para generar planeación de TI. Todas muy buenas intenciones, pero con muy poca efectividad. ¿Dónde tenemos esto entonces dentro de gobierno? Y voy a pasar un poco rápido por aquí porque este no es una idea que no sea un taller de gobierno, pero sí para mostrarles que esta sombrilla que es COVID tiene 49 procesos identificados.
Los que están con este azul oscuro un poquito aquí, con un poco más extendidos, son 3 procesos nuevos que aparecieron desde COVID-5 a COVID-2019. Y si se dan cuenta, uno de ellos, el que está aquí arriba de la PO14, habla de datos gestionados porque nos dimos cuenta que podemos estar haciendo un montón de cosas, pero la data está con muy mala calidad. Aquí arriba está el de la estrategia de tecnología. Fíjense que al ladito está el de la arquitectura. Si nosotros ponemos encima de esto, refiriéndonos a que COVID es una lista de qués, no de cómo, los cómo nos los dan los otros marcos de referencia. El cómo para manejo de servicios está en ITIL ISO 20000, CMMI para desarrollo y adquisición de software, PRINCE2, PMBOK ISO 21500 para proyectos, TOGAF y SACMA para arquitectura, ISO 31000 para riesgos, ISO 27000 para seguridad, gobierno con ISO 38000. Y fíjense cómo nos quedó acéfalo nuestra planeación de la estrategia. Por esta razón nosotros tuvimos que desarrollar una metodología que venimos trabajando desde hace muchos años porque somos conscientes que hay que tener alguna manera de hacer la estrategia, hay que tener alguna manera de hacer el plan estratégico de tecnología. En ese sentido, entonces, el proceso nos llama la atención a lo siguiente: garantizar que el nivel de digitalización es el deseado, evaluar la madurez digital, hacer una hoja de ruta para reducir las brechas. Las actividades de cara al cliente tienen que estar claramente definidas y digitalizadas y tener una ruta para la transformación. Entonces, fíjense que nos da unas pautas muy claras hacia esa transformación digital. ¿El propósito cuál es? Que haya una estrategia de transformación digital que proporcione valor. En el webinar que hicimos ayer sobre el modelo de transformación digital, que ya se los cuento, buscamos una forma de llegar a esto precisamente y queremos habilitar el cambio. ¿Cuál es ese modelo? Es un modelo que se basa en un núcleo de tecnología, donde tenemos las tecnologías digitales, el uso que se le quiere dar en la empresa y por sobre todo este último cajón verde, y es qué espero yo que la empresa obtenga de esta utilización. Una vez definido esto, yo empiezo a mirar los usos que le puedo dar en la empresa y son usos o para digitalizar los productos, digitalizar los procesos de negocio o la experiencia del cliente. Estos 3 nosotros los llamamos optimización del negocio. Llamamos transformación digital a este último y es tener un modelo de negocio en donde los ingresos se generan de manera digital y se transa de manera digital en su totalidad. ¿Cómo se llega allá? Pues hay que establecer una visión digital que nos garantice cuáles tecnologías o las evalúe cuáles están disponibles, cuáles vamos a utilizar y para qué, y por sobre todo cuál va a ser el resultado que esperamos de estas tecnologías en la empresa. No perdamos de vista, por favor, que esto tiene que ver con gente. Es indispensable tener en cuenta a la gente en estos procesos. Tengo una discusión con uno de mis socios que hablamos si primero va la gente o primero la tecnología. Yo por decreto decidí que va la tecnología, pero muy seguidito al pie de la gente, porque es muy difícil enseñarle a una persona o decirle a una persona, vamos a atender ahora al cliente de esta manera con este nuevo proceso, y resulta que es que ese nuevo proceso sigue estando a mano. Hermes, estoy viendo que está levantando la mano, le pido el favor que si puede nos tenga a pie la pregunta para cuando terminemos la sesión. Muchas gracias, Hermes. En ese sentido, mirando lo que estamos trabajando aquí, nos enfocamos un poquito para ir pensando y ustedes ir validando. ¿Cómo están con el gobierno de TI? ¿Qué necesitan para avanzar? ¿Ya están avanzando hacia esa incorporación de trabajar el área de tecnología por procesos? ¿Están trabajando en empezar? Listo, hay un modelo de COVID con 49 procesos. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el que me duele? Y eso es materia de otro taller también que no vamos a abordar aquí. Y por último, hay una estrategia de transformación digital, porque recuerden que si no está, entonces su plan estratégico de tecnología es probable que quede un poco cojo. Así las cosas, miremos cómo se construye este plan estratégico, cómo llegamos a la construcción y validar que realmente podemos hacer este plan. Hicimos un sondeo previo de la primera sesión y si ustedes se dan cuenta, teníamos aproximadamente un 42% de las empresas que no tenían un PETI y un 25% decían que lo tenían vigente. Porque digamos que estar elaborándolo, tenerlo pero vencido o no tenemos, pues no ayuda mucho en esto. Si pasamos a las respuestas que obtuvimos para la primera sesión, o sea, la sesión de hoy,
Fíjense que el PETI vigente está en el 14.8%. Ya tenemos muchas empresas que se están empezando a dar cuenta que el PETI que hicieron, así lo hubieran hecho la semana pasada, el año pasado, antes de la pandemia, su vigencia termina siendo muy precaria en el entendido que no tenemos certeza hoy que las herramientas bajo las cuales se planearon o la perspectiva bajo la cual se hicieron la planeación todavía está vigente hoy. Entonces, así las cosas, si echamos un poquito para atrás otra vez y vemos la diferencia, pasamos de un 25 que lo tiene vigente a un 14 que lo tiene vigente. Yo estoy seguro que si esos 14% están aquí todavía, a ver si cuando terminemos y yo les haga la pregunta, ¿están seguros que su PETI que tienen vigente hoy tiene unas estrategias claramente estipuladas que les permite avanzar hacia la empresa digital y como consecuencia de la pandemia poder ajustar las prioridades? Es muy probable que nos baje también la importancia en este número. Muy bien. ¿Qué se busca con un plan estratégico de tecnología? Nosotros hemos separado 4 objetivos muy concretos. El primero, todo el mundo lo habla y es alinear las estrategias con las de la empresa. Mucho se habla de la famosa alineación, muy poco se ve de esta alineación. Cuando hacemos el taller nos sorprende cuando los asistentes a nuestro taller hacen la gráfica de alineación y se dan cuenta cómo en una gráfica con 2 líneas miran que el soporte de tecnología que le están dando al negocio se lo están dando a los procesos que no son estratégicos. Se puede ver en una gráfica la famosa alineación y puedo ver si mis proyectos van a ayudar a mejorar esa alineación. Necesitamos cubrir las necesidades de información de toda la empresa, compartir los datos, pero sobre todo en este cajón morado, ¿cómo definimos un marco de trabajo para que ese desarrollo sea integrado? ¿Cómo definimos algo que nos permita, como un juego de rompecabezas, ir poniendo ficha tras ficha, ficha tras ficha, de tal manera que yo construya al final del día ese rompecabezas completo? ¿Qué buscamos o qué es el plan estratégico? Es un método, es lo que nos gusta a los ingenieros, un checklist, una lista de verificación, un paso a paso que nos permite desarrollar estrategias. Y fíjense que aquí ya ponemos para el sistema de información, la tecnología informática y la tecnología digital, que nos soporten las estrategias de la empresa, pero por sobre todo nos apalanque las nuevas estrategias de negocio. Y entonces, en este sentido, si nuestro PETI no es así, no termina en una lista de proyectos que están claramente alineados con el negocio y su esquema de priorización tampoco nos permite volver a barajar. ¿Qué hacemos aquí entonces? Fíjense que los objetivos específicos son, en primer lugar, establecer las prioridades. Estas prioridades se establecen, ya les cuento un poquito adelante cómo se establecen, bajo un esquema completamente numérico, aislado de sentimientos, aislado de pensar, aislado de la billetera del que más grita. Entonces nos permite que en momentos como este, teniendo un plan correctamente estructurado, poder cambiar de orden los proyectos sin que haya esa frustración de que, uy, me cancelaron mi proyecto o no lo pude hacer o a mí nunca me atienden. Los demás objetivos son importantes también, pero el más importante sigue siendo el de establecimiento de prioridades. Fíjense que si avanza hacia la empresa digital, hay una confianza en el desarrollo de soluciones, se mejoran las relaciones entre TI y el resto de la compañía, porque por lo general es TI el que no me quiere hacer y soy yo el usuario que no sé pedir. Y por último, empezamos a identificar la tecnología como un recurso corporativo. En Colombia, para los que están por fuera, les cuento una anécdota. La ministra de Trabajo en su momento, hoy está en otro ministerio, dijo que pues podíamos tener ingenieros de sistemas a los que se pagaran por horas, que con 2 horas al día teníamos, y apenas estalló la pandemia y todo el mundo se fue a trabajar en su casa, lo primero que empezaron a hacer fue, a ver, ministra, ¿dónde están los ingenieros de 2 horas? ¿Le hubieran podido mover a todo el mundo a su casa? No es fácil esto. El recurso corporativo con la tecnología es difícil que se vea cuando por lo general la tienen como un gasto. Y es tarea de quienes administran la tecnología hacerle ver al negocio que la tecnología es soporte para garantizar el cumplimiento de la estrategia. Pero si no sabemos ni siquiera cuáles son las estrategias del negocio, va a ser muy difícil poder trabajar en este soporte. Dicho esto, entonces, ¿dónde encaja el plan estratégico para toda la empresa? Tenemos como 5 estadios, 5 niveles. Hay un plan estratégico corporativo, luego el de tecnología, luego el planeamiento de las arquitecturas, luego el táctico y luego el operativo. Cuando hacemos nosotros los procesos de consultoría que llegábamos hasta aquí nomás, nos dábamos cuenta que le cambiábamos al cliente un problema por otro, de no tener un plan a tener un plan.
pero de ese plan a su ejecución final, a volverlo táctico y operativo, hay una brecha muy larga. Entonces le agregamos el planeamiento de las arquitecturas y le agregamos el primer título al plan táctico. Y aquí es donde nosotros decimos, entregamos una lista de proyectos priorizados. Todavía no tiene toda la estructura debajo de asignarle proyectos, tiempos, valores. Lo tiene grueso, pero no en un nivel de detalle, porque les doy un ejemplo. Si yo necesito cambiar un sistema de nómina, por ejemplo, y el negocio no aprueba ese proyecto, no tiene sentido que yo llame a 4 empresas a que me coticen, a que me informen, a que me digan, me visiten, me muestren, cuando el proyecto ni siquiera está aprobado. Entonces, lo que hacemos aquí inicialmente es lograr que se apruebe el plan estratégico, y una vez aprobado el plan estratégico, ahí sí se entra a hacer el plan táctico. Una de las preguntas que surge mucho aquí es, ¿qué pasa si no tenemos un plan corporativo? Nuestra respuesta normalmente aquí es, todas las empresas tienen un plan corporativo. No conozco el primer gerente de una empresa que no sepa para dónde va. Puede que no lo haya puesto en blanco y negro, puede que el documento que esté en blanco y negro, que se llame Plan Estratégico Corporativo 2020-2025, no tenga ni siquiera estrategias, pero eso es lo que hay. Entonces, con una reunión con la gerencia, hemos desarrollado la capacidad para poder, como decimos vulgarmente, jalarle la lengua, chuzarle el cerebro y que nos diga cuáles son las 10, 12 estrategias que él está viendo a su negocio. ¿Cómo hacemos el plan entonces? Tenemos como 3 etapas claras, un análisis de entorno, un diagnóstico y unas conclusiones. En el entorno validamos qué pasa con la empresa, qué está sucediendo alrededor. Hoy tenemos claro lo que está sucediendo, cuáles son los retos que se presentan en esa administración y qué tecnología hay disponible. Y entramos al núcleo, que es este diagnóstico, donde quiero hacer aquí una publicidad política no pagada. El diagnóstico por lo general tiene una connotación de malosidad, o sea, yo quiero buscar el culpable. Aquí el diagnóstico, lo que estamos haciendo es buscar la brecha. ¿Qué me hace falta para tener lo que tengo que tener? Aquí no buscamos culpables, inclusive cuando algunos clientes nos han buscado para que les ayudemos a despedir al gerente de tecnología a través de hacer un plan, nuestra primera respuesta es: no, señor, si lo quiere despedir, pues despídalo, usted no necesita un plan para eso. Esto no es buscando brujas, ni cacería de brujas, ni buscando culpables, esto es buscando qué necesito yo tener para darle al negocio lo que el negocio necesita hacer. Entonces, la primera parte del diagnóstico, esto que está aquí en la parte superior, es precisamente lo que el negocio necesita tener. Se hace a través de un modelo de empresa, que ya les explico qué es. Hacemos unas entrevistas ejecutivas, se analizan las oportunidades de información, se hace una arquitectura de datos, una arquitectura de aplicaciones y una arquitectura de la red. Estos 6 pasos que ven ustedes aquí arriba nos permiten tener una foto muy clara de qué necesita el negocio. Ahora, lo vamos a contrastar contra qué, contra lo que el negocio tiene. ¿Qué tiene en cuanto a sistemas de información? ¿Qué sistemas hay? ¿Cómo están? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Hacen lo que yo necesito que haga? ¿Cómo está el comité de tecnología? ¿Si está tomando las decisiones que tiene que tomar? ¿Si aprueba o imprueba los proyectos que tiene que aprobar? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué pasa con el departamento de TI? ¿Cuál es la madurez de sus procesos y sus funciones? ¿Tenemos la gente apropiada para trabajar donde tienen que trabajar? ¿Estamos trabajando acorde con lo que es o están sobrecargados? Y por último, ¿cuál es nuestra madurez en el modelo de gobierno de tecnología? Fíjense que esta raya azul que está aquí en la mitad es una raya de diferencias entre lo que necesito y lo que tengo. Esas brechas y sus cierres se convierten en proyectos. Al final, claro, hay unas conclusiones donde hay un plan estratégico, hay un plan táctico, un inicio de un plan de implementación, y para las empresas que trabajan con el Balance Scorecard como herramienta de seguimiento, no de planeación, sino de seguimiento, se pudiese llegar a pensar en una segunda etapa del PETI, trabajando en establecer los indicadores del mismo PETI así. Muy bien. Teniendo esto claro, el modelo de empresa, como les contaba anteriormente, es un cruce de 6 matrices entre la estrategia del negocio, la gente, los procesos y los datos. Y entonces fíjense que aquí lo que preguntamos es cuáles son las estrategias, la gente, procesos y datos, y los cruzamos en matrices parecidas a la que les voy a mostrar a continuación. Esto se hace con la cúpula del negocio, esto lo definen los gerentes directores del negocio. O inclusive, esto era parte de lo que hacíamos presencial, hoy lo estamos haciendo virtualmente. El modelo de empresa son estas 6 matrices que se ven así. Esta matriz, por ejemplo, nos dice cuáles son los procesos del negocio, quién es el responsable del proceso y quién más participa en él. Ayuda a identificar, por ejemplo, redundancia en esto. Pero hay otra matriz más importante, que es la matriz de procesos contra estrategia.
cuáles son los procesos que me soportan las estrategias del negocio. Y esto nos permite identificar entonces que los proyectos que tengamos de tecnología me tienen que estar soportando directamente los procesos del negocio para garantizar su durabilidad. Si es así, la prioridad se hace con base en el impacto estratégico de cada proceso. Ese ajuste que yo hago hoy en las estrategias, ese ajuste que hago en la forma en que el negocio se va a mover, entonces lo hago obligatoriamente de tal manera en que mis procesos pueden cambiar de prioridad y por lo tanto la prioridad de cada proyecto cambia también. Luego hacemos un esquema de entrevistas ejecutivas donde a la gente le preguntamos de todo. En reuniones de media hora le preguntamos usted qué necesita para hacer su trabajo, qué necesita para avanzar hacia la empresa digital, qué está esperando hacer, por dónde le podemos ayudar. Y sobre todo aquí nos van a indicar qué tienen de malo con lo que tienen hoy. Aquí también hacemos un poquito de ese análisis de dónde está, qué les está haciendo falta lo que tienen. Temas, por ejemplo, de que yo no tengo un sistema de inventarios con fechas de vencimiento y lote, por ejemplo, son recurrentes. En algunos casos puedo pasarme a la siguiente versión, en otros casos me toca comprar otro ERP. Y esto se prioriza bajo unos criterios claramente numéricos. ¿Cuál es el impacto que va a tener sobre el negocio? ¿Cuál es el beneficio que se va a obtener? En pesos y centavos, porque aquí no tenemos beneficios de palmaditas en la espalda. Y ese beneficio me tiene que sustentar la inversión. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas por esto que están pidiendo? ¿Y cuál es la probabilidad de que tengamos éxito en hacer lo que nos están pidiendo? Con estos criterios, luego pasamos a definir las arquitecturas. La de datos, donde me dice qué tipos de datos necesito, dónde y con qué calidad. La de aplicaciones, que me dice cuáles son las aplicaciones que yo tengo que tener en pie en el negocio y me dice cuáles debo montar y cuáles debo quitar y cuáles debo reemplazar. Y la arquitectura geográfica de la red, que hoy es un poco más fácil porque estamos trabajando en elementos centralizados, dónde debo procesar y dónde debo tener los datos. Fíjense que al final aparecen todos los análisis terminan en proyectos para cerrar esas brechas. Y entramos luego a la parte de abajo, que es el análisis del soporte actual, donde miramos, por ejemplo, qué sistemas tengo en pie, cómo me soportan los procesos, las entidades y las ubicaciones, qué recursos de TI tengo apalancando mi negocio, cuál es la vejez de estos recursos, cómo estamos en redes de telecomunicación, cuáles son los anchos de banda asignados. Todas estas cosas se hacen en este análisis. El segundo paso es ver si el comité de tecnología hace las 8 cosas que debe estar haciendo. Y la primerita es asignar prioridades. Es en el comité donde se asignan las prioridades, no es en ninguna otra parte. Normalmente los comités de tecnología se crean, se reúnen una vez, no se vuelven a reunir y si terminan es reuniéndose para discutir sobre funcionalidad, lo cual no es el oficio del comité. Luego miramos la cocina, ¿verdad? Aquí nos metemos al departamento de tecnología, donde vamos a mirar si las funciones que hemos determinado en 5 bloques específicos, cuál es su nivel de madurez. Y trabajamos con funcionogramas, no con organigramas ni salariogramas, sino con una estructura de funciones que se deben ejecutar. Cruzamos también un poquito la parte táctica y miramos qué tantas personas están asignadas a cuáles funciones, cuáles son las brechas, e inclusive se vuelve una buena oportunidad para pensar en temas de outsourcing, por ejemplo, de la mesa de ayuda, de outsourcing del mantenimiento de equipos, de outsourcing del soporte a las aplicaciones que lo puede hacer mi proveedor y unos elementos que permiten liberar tiempo del departamento de tecnología para poderse dedicar a otras cosas que le van a pedir más adelante. Y por último, está el marco de gobierno de TI, que a través del modelo de COVID 2019 miramos cuál es el estado de madurez que tiene la compañía contra este modelo. Por lo general es paupérrimo porque no estábamos pensando en administrar así. Pero nos da un buen punto de partida donde nosotros invitamos a pensar es que más bien tenemos un amplio rango de mejora y no es que estemos muy mal, tenemos un amplio rango para mejorar. Esto nos pone entonces en plano listo para recoger todos los proyectos que fuimos identificando, todos los proyectos que fueron saliendo al final de cada uno de estos análisis y generar esa lista de proyectos para poderla priorizar. ¿Cuáles son las conclusiones del PETI? Pues el PETI nos arroja el modelo de empresa, la arquitectura de datos, de aplicaciones, de la red, cómo está el soporte que damos hoy, cómo está la estrategia para inversión y administración, qué recomendaciones a corto plazo hacemos, proyectos a largo plazo. Obviamente está el PETI y están las herramientas para la implementación. Todo esto sale del proceso que hacemos del PETI, con un contenido muy sencillo en el documento, donde la parte más importante es el punto 8.
¿Cuál es ese plan de acción a nivel cero? Y en ese punto 8 nosotros ponemos en una o a veces se van 2 hojas la lista de los proyectos que se deben ejecutar con los proyectos asignados en el corto, mediano y largo plazo por cada área de aplicación. Esa priorización sale de ese esquema que les mostramos anteriormente, priorización que permite entonces ajustar hoy. Si miramos contra las estrategias del negocio, cuáles se mueven del corto al largo, del largo al mediano y cuáles nos toca traer de lo que pensábamos hacer en 3 años para hoy a nivel urgencia. Y en los anexos pues están todas las matrices, entrevistas, toda la información que soporta las conclusiones. Ustedes pueden ir pensando entonces, mientras hablamos de los beneficios que se dan para 3 áreas, si su PETI está cumpliendo con esto, si su PETI, los que lo tienen elaborado o los que lo están elaborando, lo están pensando en alguna metodología que les permita definir esa priorización. La gerencia general tendrá muy claro cuál es la efectividad del sistema actual. La funcional tendrá claro que sus sistemas van a soportarle las tareas de control y la parte operativa. Y para el área de TI vamos a generar un lenguaje común, vamos a generar una lista de cosas que voy a hacer y sobre la cual me van a evaluar, porque siempre tenemos la misma sensación. Estamos trabajando 3 y 4 veces más de lo que deberíamos estar haciendo y nos creen que no hacemos nada. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa filosofía? Y eso lo hacemos a través de un idioma común. Muy bien, aquí está la pregunta. ¿La aplicación de tecnología en su empresa es deficiente? ¿Aporta solo transaccionalidad? ¿Aporta en toma de decisiones? ¿Avanza si es empresa digital? ¿Sus proyectos los tienen orientados hacia la empresa digital? Y viene la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo normal? ¿Cómo ajustamos nuestro plan? Porque si bien la estrategia del negocio la vamos a ajustar, ¿cuál va a ser el nuevo normal que tenemos hacia adelante? Y aquí nos entramos a ajustar entonces esa priorización. ¿Cómo actuamos ante una crisis? Digamos que hay 4 fases que se dan claramente establecidas. Hay una primera fase donde reaccionamos, una segunda fase donde redireccionamos a la nueva realidad. En la tercera fase rebotamos hacia el futuro y en la cuarta fase aceleramos las oportunidades que diseñamos en la tercera. Normalmente sucede un evento y esta estrella roja fuerte es que aparece COVID y nos mandan a guardarnos en la casa en todas partes. Y la reacción ante este evento, pues no, realmente baja por lo general. Hay una reacción que se va dando hacia abajo en cuanto a intensidad y en cuanto a motivación y vamos avanzando hacia una meseta que nos permite ir concretando la construcción de ese nuevo futuro. En la fase 1 tenemos que estar presentes y atender la emergencia. Y en la fase 2, realinear lo que tenemos. Entonces, en la fase 1, mandamos a todos para las casas, trabajen desde sus casas, instalemos VPNs, pongamos a todo el mundo a trabajar, usted no puede entrar. Imagínese un profesor de cátedra que daba clases durante 20 años con tiza y tablero y hoy lo mandan a decir que tiene que tener casi como una instalación como la NASA, con 2 computadores, 3 mouse, un lápiz para dar clase, PowerPoint por un lado, el celular al otro y la tableta, y al otro lado tiene alumnos que le dicen, profe, dele F4 que no le oigo para que le cierre la sesión. Entonces atender esa emergencia no es fácil. Y ya pasada el punto, el valle, que ya llevamos 8 semanas, algunos 9 en este paseo, ya viene es como realinear las necesidades inmediatas. ¿Qué pasa con el computador que tiene mi empleado en su casa? Resulta que no tiene la capacidad suficiente. ¿Cómo le hago llegar el que tenía en la oficina? ¿Qué pasa con el señor de inventarios que me dice por allá que no lo puedo sacar de la empresa? ¿Y qué pasa con el código de la empresa que dice que no es para hacer cosas de personales? Y nos empezamos a chocar con una cantidad de reglas que tenemos en los negocios que nos impiden hacerlo y al final del día alguien dice, ¿saben qué? Olvídense de todo eso, estamos en emergencia. Una vez paliada la emergencia, que a hoy yo creo que ya tenemos todo el mundo como en un nivel de polvo asentado, ya la polvareda pasó, empezamos a ver cómo nos acomodamos para estar en la mejor posición para cuando la demanda empiece a repuntar. En algunos países ya abrieron todo. En Estados Unidos la noticia fue que estaban asustados, que las playas estaban atestadas de gente en el festivo del Día de Memoria a los Soldados. En algunos países empiezan a abrir almacenes, en otros ya hay manufactura, etcétera. ¿Cómo nos alistamos para estar en la mejor posición cuando la demanda empiece y repuntar y los clientes empiecen a comprar para estar listos para liberar las nuevas fuentes de crecimiento y ventaja competitiva? Esto nos obliga, obviamente, a pensar entonces en cuál va a ser ese mejor futuro. ¿Cómo tenemos que reorientar el oficio? Pues hay que habilitar una fuerza de trabajo móvil y productiva.
A mayor digitalización hay mayor capacidad de mantener la actividad. Estas son frases que salieron en estas últimas semanas. Ahora más que nunca hay que asegurar que la tecnología que permite que el mundo funcione esté disponible. Estamos volcados en ayudar a teletrabajo. La tecnología es la clave. Es necesario garantizar rendimiento. Y a mí lo que más curiosidad me causa de todas estas frases es que esto no es nuevo. Esto lo venimos hablando y lo venimos trabajando hace más de 20 años. Venimos hablando de apropiarse de nuevas tecnologías, venimos hablando del tema móvil, hace 20 años apareció el celular. Entonces, no tiene sentido que hoy, solo por la pandemia, gracias a la pandemia de pronto nos estamos dando cuenta, pero no hace mucho sentido que apenas hoy estas frases hagan eco. Ahora, lo que hay que aprovechar es que si hicieron eco, pues cojámoslo y corramos con ellas. ¿Cuáles son las prioridades de la crisis? Y he tratado de ponerlo como en letra más pequeña, las menores. La salud se volvió prioridad, la seguridad, la parte pública de la ciberseguridad, el bienestar público, la educación, el transporte, y empezamos a bajar. Tanto así que hoy las prioridades de tecnología, cuando muchas de ellas dependen de tecnología, se tienen que virar para atender estas cosas. Y entonces aquí hay como dos estadios. Si el departamento de tecnología tiene poca relevancia en el negocio, pero casi todas las funciones dependen de ella, va a ser muy difícil que sea el departamento de TI quien asigne esos recursos para hacer los cambios. Pero en cambio, si los costos están dentro del área operativa, el enlace entre la misión crítica y la asignación de recursos es más clara. Y si TI tiene los fondos y no el área de negocio, pues se vuelve un objetivo grueso para eliminar costos y ese objetivo obviamente trae unos riesgos enormes. A manera de ejemplo, uno de los asistentes a la charla de ayer nos compartió, él es el dueño de una empresa que tiene un ERP bastante grande y acaban de crear una aplicación web en el celular, una app, para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad en las empresas que están abiertas. Entonces eso exige que se le haga una toma de temperatura a la persona, que se registre si ha tenido tos, dónde estuvo, dónde vive, una serie de información a la entrada y una serie de información a la salida del negocio. Pegado al ERP que ellos venden, pero también está separado de. Entonces fíjense que ahí está una aplicación de una empresa que por lo general estaba orientada a estructurar software para manejo de inventarios, facturas, entregas al cliente, etcétera, se volcó hacia el área de la salud con una app muy sencilla para ayudarle a ese mismo negocio a atender una regulación que es lo que le va a permitir abrir. Entonces, estos son los cambios de prioridades que se nos dan en estos entornos. ¿Cuáles son los escenarios? Hoy tenemos dos casos claves. Uno, la mayoría de los empleados están trabajando desde casa, los que pueden, obviamente, y la mayoría de los clientes no están yendo a las tiendas. Los clientes se están acostumbrando a pedir por internet, inclusive cosas que nadie pensó que iban a pedir por internet. Ayer una amiga decía que había pedido tijeras para cortarle el pelo a su marido para que le llegara. Demoró una semana, pero lo pidió porque tiene miedo de ir a la tienda. ¿Qué va a pasar después de que pase el COVID-19? Y aquí es donde viene la bola de cristal. Son tres preguntas muy sencillas con respuestas desconocidas. La primera es, ¿vamos a volver como éramos antes? La segunda es, ¿vamos a evolucionar naturalmente hacia algo distinto? Y la tercera es, si esa evolución va a ser intencional hacia algo distinto. No es natural que un restaurante evolucione hacia venta de comida a domicilio. Eso no es natural. Pero es intencional para poder seguir sobreviviendo porque no sabemos cuándo vuelven a abrir los restaurantes. Yo pudiera volverme completamente a domicilio. Ahora, teniendo en cuenta que si el restaurante tiene 20 mesas para atender y hoy vamos a atender 50 pedidos por hora, pues la capacidad de la cocina es mucho menor. Una evolución natural hacia algo distinto podría ser la evolución en la educación hacia el blended learning o la educación virtual, que muchas universidades venían haciendo esto. Yo trabajo con varias universidades y en varias hemos dado clases virtuales. Enseñé 10 años en la Universidad de Viña del Mar de manera virtual, pero la obligatoriedad, por llamarlo de alguna manera, de migrar hacia allá o la velocidad no estaba tan presente. Hoy casi que es una evolución natural hacia esa parte distinta. Quedan todavía preguntas de qué pasa con el desarrollo de la interacción personal. Y aquí vienen entonces lo que tenemos que responder desde el área de TI con nuestro PETI. Si el nuevo normal será menos costoso, si las opciones que existen con la tecnología digital me van a facilitar hacer ese nuevo normal. Y por último, ¿a quién le pusimos a pensar en esto en el negocio? ¿Quién está trabajando en estos temas? Nos toca por último entonces establecer unos tiempos y unos objetivos y les ponemos tres escenarios.
Un tiempo de cuarentena, que es en el que nos encontramos ahora, un tiempo amarillo de preparación y un tiempo futuro en verde. Y hemos tratado de poner esto como un semáforo con unas rayas que hemos trazado aquí sobre las cuales tenemos muy poca sabiduría en cuanto a ponerle una fecha. Sabemos que esto fue mediados de marzo, pero no sabemos para adelante cómo va. Y esta raya de la cuarentena estaba por aquí, la han ido corriendo y no se extrañen si la siguen corriendo más dependiendo de lo que suceda. ¿Qué nos toca hacer en la cuarentena? Pues garantizar la operatividad de las empresas que pueden y reducir y eliminar los costos de TI en las empresas que están quietas. No hace mucho sentido seguir pagando, por ejemplo, 3.000 o 5.000 dólares en un ancho de banda de una empresa que no está trabajando, cuando yo puedo hablar con mi proveedor y decirle, venga, hagámonos pasito, congéleme el contrato que en 2 meses o 3 meses, cuando vuelva a trabajar, lo prendemos. Falta ver si la empresa de telecomunicaciones le acepta eso. En el tema de preparación hay 3 objetivos concretos. Yo reduzco los costos primero, luego optimizo los costos y luego optimizo el valor. Y hay diferentes estadios para hacer esto. En estos estadios yo tengo que seleccionar proyectos que son pertinentes para aprovechar las oportunidades futuras. Descartar los proyectos que tengan un resultado incierto o que esté a muy largo plazo y enfocarme en proyectos que me avancen hacia esa empresa digital, pero en orden. Lo primero que tengo que hacer es digitalizar mis procesos. Luego pasar a la experiencia del cliente y por último métase en ese factor wow de su producto que le va a agregar un elemento digital al mismo. Así las cosas, cuando estemos ya en ese futuro verde, que tampoco sabemos esta raya punteada cuándo va a ser, ojalá sea más temprano que tarde, tendremos entonces la oportunidad de generar nuevos ingresos con los productos digitales nuevos y generar mejores oportunidades para mejorar nuestro posicionamiento. Dicho así, tenemos como 3 acciones. Una eliminación, racionalización y renegociación antes de esta rayita que está aquí entre la cuarentena y la preparación. Durante la preparación buscar eficiencia y productividad y después de la preparación trabajar en cómo generamos valor, cómo medimos ese valor y cómo trabajamos con la innovación. No perdamos de vista que esta era la distribución del portafolio y su orientación antes de la pandemia y había un aumento de inversión fuerte en tema de inteligencia del negocio, inseguridad cibernética, la nube. Yo creo que esto se va a dar. Si me devuelvo a la anterior, estamos como por aquí. Hoy en día volvemos a mirar esas prioridades, a asignarlas de tal manera de que evaluemos esto y puede que el aumento en la inversión no sea de este tamaño, pero va a ser suficientemente cercano. Lo que sí es claro es que de pronto esta baja inversión en infraestructura y centro de datos haya que revisarlo un poco porque nos estamos dando cuenta que no estábamos tan listos para el nuevo hoy de trabajar desde casa. Por último, ¿cómo hacemos un avance rápido hacia esa ejecución? Tenemos claro que un PETI termina en proyectos. Realmente cualquier plan estratégico tiene que tener en la última hoja una lista de proyectos que son las estrategias, quién la va a ejecutar, cuándo empieza, cuándo termina y qué necesita. Eso obviamente se convierte luego en un plan táctico. Entonces hay proyectos de toda esta índole que si ustedes se dieron cuenta en todas las etapas íbamos generando proyectos. ¿Y qué nos toca hacer? Ajustar el portafolio actual de proyectos para quitar lo que teníamos a corto plazo que no era tan urgente por el tema de la situación de ahora y ponerlo de pronto a mediano o largo, traer las cosas de largo plazo más adelante de pronto que había que atenderlas con prioridad, de pronto el aumento del centro de datos o el aumentar el ancho de banda que habíamos proyectado para un año hay que hacerlo este año, mirar qué pasa con los proyectos nuevos por la urgencia. De pronto hay que generar un proyecto nuevo de una app. Ahora somos el restaurante que vende a domicilio que antes no venía, entonces necesitamos ver cómo conectamos rápido una página web para que vean la carta, nos pidan por allí y luego de ver la carta podamos recibir el pago por no sé dónde. Y eso nos toca trabajarlo con urgencia y se requiere agilidad. En este sentido, entonces, buscamos simplificar la definición de un proyecto, porque si todas estas urgencias las vamos a manejar bajo el esquema del PMBOK o Prince o inclusive Scrum, que son metodologías muy robustas, pues nos vamos a demorar mucho. Y aquí los invitamos nosotros a pensar en una metodología con unas definiciones simples. Inclusive tenemos un taller que se llama Simplifique sus proyectos. Y la respuesta simple es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se requiere? ¿Qué busco? ¿Cuál es el entregable? Haga lo que tenga que hacer para hacerlo. Ya lo hizo, si no lo ha hecho, pues sígale dando la vuelta. Y esto no se puede discutir, o sea, nadie puede discutir con esta definición porque en términos generales esa es la definición, es incontrovertible, todo el mundo la entiende y no requiero entrenar a nadie en cursos de 8 días para esto.
Si lo miramos un poquito, la filosofía tradicional pues genera una planeación muy robusta, luego una ejecución, un seguimiento y un cierre. Y lo que estamos buscando con la metodología ágil, y ojo que aquí nosotros hablamos de la filosofía, no de Scrum, ni Scrum Master, ni todo eso, es que tenemos un inicio donde hay una planeación, ejecución, seguimiento y cierre de cada iteración, y por último cerramos el proyecto. Y aquí nos basamos en la iteración 1, 2 y 3 que nos dan en este círculo, donde está el concepto del mínimo producto viable, de saque primero lo que necesita, haga la página web con la carta del restaurante, no le ponga quiénes somos, ni direcciones, ni porque no necesita la dirección, ponga la carta del menú de lo que va a entregar a domicilio, no todos los platos que usted sabe hacer porque usted es un excelente chef. Ese es el mínimo producto viable. ¿Por dónde pago? No importa, que me consignen o yo recibo en efectivo. Luego le pego una plataforma de pagos cuando pueda. El mínimo producto viable es recibir el pedido. Y aquí nos invitamos a pensar, así como han visto canvases de muchas cosas, hay un canvas que se está desarrollando para gestionar proyectos, donde incorporamos en el lado izquierdo la definición alta del proyecto, para qué lo queremos hacer, qué queremos buscar y qué beneficios esperamos obtener. En la mitad tenemos los entregables, las restricciones, los requisitos del proyecto y los riesgos. En la parte de abajo, quiénes son los interesados y cuál es el equipo de trabajo. Y a la derecha, costo y tiempo. En amarillo tenemos resaltados los objetivos del proyecto, en azul la gestión, en rojo los que intervienen, en azul claro el tiempo y en verde los costos. Y en cada hoja de estas o cada iteración y cada proyecto lo podemos poner así fácilmente. El seguimiento que permite hacer esto es muy fácil. Las decisiones y toma de decisiones sobre un canvas de proyectos es mucho más fácil que en una curva S de desviación del estándar de costos de un proyecto, como nos indica PRINCE2 o PMI. ¿Qué esperamos que se lleven? Y nos quedarían unos 8 minuticos para atender preguntas o el tiempo que sea, porque pues igual no podemos ir a ninguna parte más. Primero, que las empresas necesitan generar valor y el apalancamiento de la tecnología digital permite precisamente hacerlo de manera eficiente. El segundo punto que quiero que se lleven es que hay unos cambios que son constantes en la tecnología digital y en la forma como se aplican. Hoy está sacudido por situaciones de entorno global que eran impredecibles. Oía a una persona hace un par de días decir que vamos a tener más situaciones impredecibles de este estilo. Entonces, lo que esto nos está ayudando es a tener un poco de resiliencia y prepararnos para las que siguen. El PETI termina siendo esa herramienta apropiada entonces para aprovechar los cambios en la tecnología digital y generar valor para el negocio, y los artefactos que el PETI nos genera, las herramientas de toma de decisión, es lo que nos va a permitir entonces ajustar las prioridades ante esa incertidumbre y tener los proyectos acorde con la situación actual de la empresa. No me resta más que invitarlos a nuestro taller. Voy a abrir el chat, voy a dejar de compartir la pantalla para abrir el chat con ustedes y ver qué preguntas se han generado. Si alguno quiere hacer la pregunta verbal, la puede hacer verbalmente, que también puede prender su micrófono y la contestamos. Hermes tiene la mano arriba. Si quiere hablar, con mucho gusto le atendemos. Hermes. Espero que no se le haya cansado la mano arriba. Bien, saludos de todos. Paola nos dice que a donde vive el internet está entrando con la cuenta de la sobrina, Genaro Cabello. Estoy grabando el audio, sí, Genaro, con mucho gusto. Si usted se inscribió con la cuenta que se inscribió, en esa cuenta le vamos a enviar un enlace en un par de horas, porque esto tiene que, algo le hace suma al video para producirlo. Entonces, en un ratico le enviamos el enlace para el video. Un modelo de funciones, nos dice Paola Rodríguez. No sé a qué se refiere con un modelo de funciones. Hay unos marcos de referencia que usa la gente que maneja recursos humanos. Mi socia precisamente trabaja en el desarrollo de equipos de alto desempeño y ella se encarga de hacer ese tipo de labor en los departamentos de TI cuando se deben hacer. Y realmente no sé si el modelo de funciones se refiere a las competencias de las personas o las funciones que se deben hacer. Nosotros desarrollamos un modelo
de funciones que comentábamos que están separados en 5 grupos. Un grupo que tiene que ver con planeación, un grupo que tiene que ver con gestión de datos, un grupo de proyectos, un grupo de operaciones y un grupo que se encarga de investigación y desarrollo. En esas 5 funciones tenemos establecidas las funciones de cada uno que debe hacer y medimos la madurez de eso. Sin embargo, con la orientación hacia procesos, estamos también nosotros en un tema mental de ver cómo se organizan las dos cosas. Nos cuesta un poco de trabajo porque todavía los marcos de trabajo, las definiciones de funciones de las personas precisamente son funciones y no le asignan responsabilidad sobre un proceso que lo haría mucho más fácil. Aquí me dicen que el ojo del ancho de banda de Delta está bajito. No sé, Teresa, a qué se refiere, pero gracias. Paola vuelve y repite, un modelo de trabajo basado en talento más que en funciones. Sí, señora. Efectivamente, no soy la persona más apropiada para contestarle esa pregunta. Si quiere, Paola me la manda por escrito en un correo y yo hago que mi socia me ayude a colaborarle con eso. Pero estamos hablando aquí ya un poco más de la parte táctica y no de la parte estratégica. Lo que hacemos nosotros es asignar responsabilidad sobre los procesos que COVID me dice que debo tener. Esa asignación de responsabilidad y cada proceso tiene unas acciones que se deben ejecutar, unas salidas que se deben producir y unas métricas que mide el proceso. Nosotros nos abordamos más a ese punto que a una definición de una función por talento. O eso sí, cada función requerirá unos talentos y esa es la parte que le comento que hace mi socia, donde analiza cada tipo de cargo y revisamos cuál es el perfil comportamental de esa persona que se ajusta mejor a esa posición. Gracias, JJ, por sus comentarios. A todos los que nos agradecen la presentación, con mucho gusto. Benito, muchas gracias. Este modelo es aplicable a una empresa de prestación de servicios, consultora jurídica, contable, organizacional, etcétera. Daniel, sí, lo hemos hecho en varias empresas de prestación de servicios, lo hemos hecho en centros médicos, lo hemos hecho en bufetes de abogados, lo hemos hecho en universidades y colegios, lo hemos hecho en nuestra propia empresa, lo hemos hecho en empresas de servicios de seguros. Entonces sí funciona, nuestro modelo nos ha funcionado tanto en empresas productivas como de servicios, en todo tipo de empresas le hemos podido aplicar. ¿Cómo realizar que lo implementado se haga de una manera permanente? Osval, no logro entender muy bien la pregunta, pero si usted recuerda al principio de la charla hablábamos que este proceso de planeación lo hacemos con los directores de la compañía. Entonces, cuando ellos son los que están involucrados y son ellos los que están pidiendo que se hagan cosas y cambios y algunas cosas las tienen que implementar ellos también, pues los tenemos, como decimos coloquialmente, montados en el bus. Ellos son parte del hacer. Entonces, eso lo que permite es que eventualmente podamos trabajar precisamente hacia ese hacer permanente. Lo que sí recomendamos es tener muy en cuenta que el plan estratégico se tiene que estar revisando de manera permanente. Un elemento difícil en los proyectos de TI es su valoración en términos de ingeniería económica para justificar la viabilidad económica financiera de los proyectos. ¿Tiene alguna idea de cómo acometer esta valoración? JJ, qué pena llamarlo así, pero esas son las letras que me salen allí. Señor Moreno, efectivamente nosotros cuando hacemos las entrevistas ejecutivas, buscamos inicialmente que quien está solicitando un proyecto, quien está solicitando un requerimiento, nos indique cuál va a ser el valor percibido una vez le entreguemos el entregable que nos está pidiendo, y discúlpenme la redundancia. El área de TI no es responsable por obtener beneficio, es quien está pidiendo y quien va a aplicar el entregable de un proyecto. Entonces es ese funcionario o esa función o ese proceso quien debe sustentar ante el comité la viabilidad económica. Lo que hacemos nosotros es ayudar a que se estructure correctamente el proyecto, hacer caer en cuenta en qué cosas ya tenemos que podemos reutilizar, qué cosas harían falta y estructurar la parte técnica del proyecto. Pero la viabilidad financiera la tiene que justificar quien lo hace. Existen métodos como costo total de propiedad, existen elementos de ROI, elementos de TIR tradicionales, pero no perdamos de vista que los proyectos estratégicos normalmente no se rigen por este tipo de métricas, sino que se rigen por un apalancamiento de estrategias que van a generar unos ingresos que están plasmados en el plan estratégico del negocio. Miguel Díaz, le agradezco el don José, con mucho gusto la presentación. Muchas gracias, Ricardo, por sus comentarios.
Ángel, sobre la estrategia digital, no tenemos cómo avalarle quiénes están en qué posición. Hay varios modelos que miden este avance en, digamos que modelo de madurez digital. Nosotros llevamos debatiéndonos casi 2 años tratando de crear un modelo, pero es un poco complejo porque los modelos buscan generar unas brechas que precisamente no permiten ese tipo de actividad. Entonces, ahí es donde buscamos nosotros precisamente cómo validar qué se puede hacer. No tenemos, como en todas estas cosas novedosas, cómo llevarlo en un paseo y decirle, mire, esta empresa ya está completamente digital porque no funciona, pero sí invitamos a que se concentren en cuál de los 4 procesos se quieren meter, si van a ser en producto, en proceso, en experiencia del cliente o en el modelo de negocio para extender sus proyectos hacia ese lado. Muchas gracias, Rosa, qué rico que le gustó la presentación. Jaira y Daniel, igual para ustedes. Percy, efectivamente, en un rato enviamos el enlace para descargar el PDF. Muchas gracias, Jorge, por sus comentarios. ¿Quiénes deben ser los integrantes clave del Comité de Tecnología? César, tenemos un pensar a ese respecto. Las compañías ya tienen suficientes comités y los comités hoy se reúnen y se reúnen y se reúnen y ahora tenemos impacto excesivo de sumitis. Ahora se llama una nueva enfermedad, es la sumitis o la mititis o como depende de la plataforma que usan. Entonces, buscamos, todas las empresas tienen un comité ejecutivo que es donde nosotros llamamos que está el gerente y sus subalternos que se reúnen y ahí tocan los temas de producción, mercadeo, recursos humanos, operaciones, ventas, etcétera. Pues en ese tema, ahí en ese mismo comité debiera haber un área que toque tecnología. La mayor dificultad es que normalmente el gerente de tecnología, por alguna razón que no logramos entender, no pertenece a ese comité. El primer paso es hacerlo pertenecer. Y en segundo lugar, si no pertenece, pues que lo llamen en el momento que tocan ese tema. Y eso se puede hacer cada 15 días o cada 3 o 4 reuniones, porque si ustedes revisan, y en nuestro portal hay un artículo sobre comités de tecnología, de cómo estructurarlo, las funciones que tienen son más de acciones de largo alcance y no del día a día. En relación a la aplicabilidad de estos PEMI en todo tipo de áreas comerciales, sí, FC se pueden aplicar en todo tipo de área, no hay problema. Con mucho gusto nos agradecen. Harán talleres de inteligencia artificial. Fernando, estos talleres son un poco más técnicos, se podrían hacer y podemos contemplarlo más adelante para hacerlo con mucho gusto, tendremos en cuenta. Muchas gracias, Enrique. Esto se me puso a brincar aquí. ¿Qué experiencia hay a nivel de gobiernos nacionales? Gracias, Frank. No sé en qué país está usted, Frank. Hemos tenido alumnos en nuestros talleres de múltiples instituciones de gobierno que sabemos que lo aplica posteriormente. Hemos trabajado con el FNG en Ecuador, con la alcaldía de Envigado en Colombia, con empresas del sector gobierno. Es muy complejo trabajar por el esquema de contratación. Nosotros directamente no contratamos con empresas del sector gobierno precisamente por esa misma razón, pero a través de nuestros partners en los diferentes países lo hacemos y tenemos una buena experiencia. En Colombia, el Ministerio de las TIC generó una metodología para hacer PETIS, pero como les comentaba durante la charla, esa es una metodología que se basa en TOGAF, que es un marco de referencia para generar arquitectura empresarial. No tiene nada que ver con un PETI. Entonces, desafortunadamente, hay algo que queda faltando ahí, sobre todo los esquemas de priorización. Paola, sí, en el enlace enviamos, vamos a poner la presentación completa y las diapositivas. Gracias, Betilú, desde Perú. Es Luis Méndez. Muy bien. Con mucho gusto, Luis. Estaremos enviándolo en un rato. Muy bien. Daniel, nos vemos mañana. Precisamente, mañana tenemos otro webinar sobre planeación corporativa para los que quieran trasegar en esos temas. Los que quieran me pueden mandar un correo si quieren ver el webinar de ayer y no alcanzaron a asistir, con mucho gusto. Ya está posteado también en nuestro portal.
Entonces, muy bien, no hay más preguntas. No me resta sino agradecerles a todos la atención, invitarlos a nuestro taller, al workshop, que está también programado para taller que hacemos en 4 días, en sesiones de 4 horas, y donde en ese taller ustedes desarrollan su PETI directamente. Entonces, si están interesados en conocer en detalle la metodología, aplicarla a sus negocios, en ese taller trabajan con su información y lo hacen así. Muy bien. No siendo más, les agradezco entonces la presencia y estamos listos para que tengan un feliz resto de semana. Cuídense, por favor.